La investigación planteada tiene que ver con un sistema de evaluación sustentado en el conocimiento ancestral para potenciar los aprendizajes en la escuela, teniendo en cuenta que se toma un aspecto del sistema de evaluación. Esta investigación se lleva a cabo en Buenaventura, Colombia, específicamente a 60 kilómetros del casco urbano de Buenaventura. Y es importante resaltar que esta propuesta surge a partir de una movilización cívica en 2017, donde se exigía al gobierno nacional la defensa de los derechos y la dignidad del pueblo de Buenaventura y se plantea específicamente la educación. Entonces se firma un pacto entre el Estado y la comunidad, donde el Estado se compromete a apoyar las iniciativas y que tiene que ver con educación contextualizada, con enfoque no educativo de comunidad-escuela y con potenciar los aprendizajes ancestrales y universales. Desde esta óptica podemos ver que la propuesta se desarrolló también con más de 1.000 estudiantes en una institución educativa, Esteretelvina Aramburo, con niños desde preescolar hasta jóvenes e incluso con educación para adultos. Interesante plantear que la comunidad de Yurumangui está legalmente constituida como consejo comunitario a partir de la Ley 70 del 93, una comunidad de 2.182 habitantes, y se decide desarrollar la estrategia o la propuesta en este lugar que es una propuesta de la comunidad misma, del deseo de apostarle a la educación y sobre todo contextualizada. La comunidad escuela de Yurumangui trabaja de manera ancestral, ha definido un plan de vida colectivo, una cosmovisión propia y una historia. Y se ha visto, se ha podido comprobar a través de los diferentes análisis que la escuela está inmersa. Entonces, surge una pregunta: ¿cómo dinamizar entonces los aprendizajes para la vida a través de la incorporación del saber ancestral en el sistema de evaluación educativo? Pues bien, para desarrollar o para dar respuesta a esta pregunta de investigación, fue necesario llamar a la comunidad, fue necesario definir también roles, y dentro de esos hay roles dentro de los sabedores que hacen parte de los médicos tradicionales, los artesanos, los músicos y toda persona que tiene un conocimiento y que aporta a las generaciones venideras, sobre todo sobre la oralidad. Importante también destacar que en este proceso se abrieron espacios de indagación y reflexión con diferentes grupos focales, con docentes, con estudiantes, con el sistema productivo, con los jóvenes, para poder tener una visión global de cuál es el sueño que se tiene o cuáles son las necesidades que han surgido. ¿Por qué la comunidad desea que la educación sea contextualizada o por qué desea que sea transformada? Entonces, dentro de todos esos análisis, la comunidad está clara en el sentir de que la educación es poco contextualizada al medio y por eso se dilapidan oportunidades de poder acceder al conocimiento universal, incluso desde lo local. Así surge, a través del análisis completo, una idea de poder desarrollar unas estrategias prácticas donde la escuela se abre hacia la comunidad, donde un docente de matemática decide enfilar unas acciones pedagógicas en contexto, en la cual la escuela viene a ser parte del contexto práctico. De esa manera los estudiantes y el docente desarrollaron actividades desde el enfoque de sostenibilidad, desarrollaron actividades de matemáticas. ¿Por qué matemática? Porque había sido un reto, tanto para los docentes enseñarla como para los estudiantes aprenderla. Había sido un reto poderla abordar. Así se desarrollaron actividades enfocadas en el medio con los elementos y los recursos que el estudiante tiene en la cotidianidad, y se pudo desarrollar ejercicios y actividades como medir el caudal del río, por ejemplo. En estos ejercicios todos los estudiantes se involucraron. Además, los sabedores
para incluir esa parte del conocimiento ancestral, para incluir los aspectos de sostenibilidad, de protección ambiental. Entonces, a medida que el estudiante aprende el conocimiento local, ancestral, aprende el universal. Pero surgen también unas inquietudes. ¿De qué manera integrar estas acciones y esos actores? ¿Sí? ¿Cuáles serían los puntos de encuentro entre el docente mediador y el ancestral? ¿En qué momentos y espacios se encuentran o convergen para poder agregarle valor a los aprendizajes escolares? Pues bien, se tuvo presente siempre el concurso de la comunidad para lograr analizar y se llegara a que tanto el mediador como el sabedor comparten saberes. Deben, por tanto, diseñar encuentros conjuntos y evaluar procesos, el uno desde lo ancestral y el otro desde el conocimiento global o universal. Pero se hace aún un análisis mucho más profundo y es en torno al uso de las metodologías del siglo XXI. Se quería saber si el enfoque de comunidad-escuela que se abordaba sí tenía que ver con las metodologías del siglo XXI y efectivamente se incorporan todo el abordaje de las problemáticas, el uso de los recursos del contexto, y esto nos llevó a unos resultados bastante importantes que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento de la identidad, porque estamos partiendo de lo propio para llegar a lo universal. Se mejoraron los aprendizajes por la práctica, la formación en principios y valores fue importante y la conexión entre la comunidad y la escuela fue muy significativa. Las recomendaciones de aplicabilidad en otros contextos tienen que ver directamente con que sea una estrategia impulsada por